¿cómo es la iglesia del fin de los tiempos? Y ahí las anfitrionas van a estar pasando. Esta es una pregunta que la frase del fin de los tiempos es como media manchada, ¿no? Hoy en día, tanto youtuber, tanto influencer, tanto ahí que anda dando vuelta, que me parece que se ha como ensuciado el término, ¿no? Hoy no es un sermón que vamos a hablar de los final de los tiempos, hablando de la escatología, que es el estudio del final de los tiempos, pero es importante saber que algunos teólogos dicen que el final de los tiempos comenzó cuando Jesús en Hechos capítulo 8, capítulo 1, capítulo 1, asciende a los cielos y desde ese momento hasta el 2025 es el fin de los tiempos. O sea, eso es lo que algunos están diciendo, pero vamos al texto bíblico en esta mañana y creo que nos va a ayudar a reflexionar un poquito más sobre esto. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versos 7 al 11, y vamos a ir viendo verso por verso. Verso 7, dice Pedro hablando a las iglesias, ya se acerca el fin de todas de todas las cosas. Y acá, para los que no saben, los primeros cristianos o los creyentes que estamos estudiando en esta mañana fueron personas que creían que Jesús vendría ya. ¿Ok? Hola mamá, está saliendo ahí del inframundo. Entonces, para los primeros cristianos, esta era una esperanza ¿qué? Una esperanza viva. Era una expectativa inminente. O sea, tenía que suceder en cualquier momento. Y hemos estudiado el libro de los Hechos y la iglesia, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Comienza a vender todo. Los autos, las casas, empieza a vender todo lo que tenía porque Jesús venía ¿cuándo? Ya. Y es interesante que esta esperanza o esta expectativa que ya va a venir Jesús se ha ido diluyendo con el correr del tiempo. Se ha ido perdiendo este sentimiento, este sentido. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta semana dijeron Jesús viene ya? No está muchas veces presentes. Y con todo lo que está pasando hoy en el mundo, los movimientos económicos, lo que estamos presenciando en lo que se ve en Israel, en Gaza, y todos los bombardeos, y todo eso despierta como ese decir, ¿será que ya Jesús va a venir? Me acuerdo hace un tiempo atrás, iba caminando por la calle, me encontré con un cristiano y me dijo, Abraham, 2030, así, seguro. 2030 se acaba todo. Para un poco. Y yo decía, no me daban los cálculos, pero bueno, hay gente que por ahí nos va a decir fecha, nos va a decir como, bueno, y es muy loco porque cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué sé yo? Dijo Jesús, no sé, ni idea. El Padre va a saber cuándo va a ser el fin. Pero es tener cuidado en base a esto, ¿no? Ser precavidos. Y es interesante que acá el fin de lo que se acerca, el fin de las cosas, no debe generar en nosotros miedo. No debe generar en nosotros tampoco pasividad. Bueno, tengo un montón de deudas, total, Jesús viene pronto. No es entrar en ese juego, pero fíjense cómo continúa Pedro en la segunda parte. Así que, como viene hablando de lo anterior, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Yo quisiera hacer un ejercicio acá de invertir un poco el texto y que quedaría un poco al revés. Fíjense, capaz se entiende mejor la idea. Manténganse sobrios y con la mente despejada, ¿para qué? Para orar bien. Ser sobrio implica ser una persona cuerda, tener cordura, una persona que tiene un sano juicio, que piensa bien las cosas. Una persona sobria
como decía el texto, es una mente despejada, una mente lúcida, que nos lleva a actuar con sabiduría y con discernimiento. Es interesante porque yo como cristiano puedo orar bien, pero no tener una mente cuerda. No tener la cordura suficiente para tomar decisiones, para pensar bien las cosas. Fácil perder la cordura cuando escucho todo el tiempo estas noticias. Se acerca el fin, entro a las redes sociales y me dicen, ya es el fin del tiempo. Escucho la radio y es el fin del tiempo. ¿Y qué pasa? Mi cabeza empieza a maquinar y puedo perder el control y entrar en pánico. Y entrar en los miedos, en los temores. Pedro anima a las iglesias y a nosotros que mientras esperamos al Señor, mantengamos el juicio claro. Mantengamos nuestra cabeza fría para poder discernir la verdadera voluntad de Dios. Para discernir el tiempo, para actuar correctamente. Y también nos dice para orar bien. Y este es un sentido figurado que usa Pedro, que se refiere a esta actitud de estar alerta, de estar vigilando, de estar atento, despiertos espiritualmente. No estar dormidos. ¿Se acuerdan la parábola que Jesús empleó de las vírgenes? De las que eran sensatas y las insensatas. Las sensatas prepararon su lámpara, su aceite y estaban alerta, vigilando, esperando a que regrese el novio. Es la actitud de lo que Pedro está hablándonos acá. A través de la oración podemos tener esa actitud de estar atentos y despiertos espiritualmente. Lo loco que me parece acá es que Pedro no les diga algo más concreto para hacer a la iglesia. Sabemos que las iglesias que Pedro está escribiendo en la carta son iglesias que o están siendo perseguidas, están pasando una persecución en ese momento, o la persecución se iba a acrecentar o se iba a crecer mucho más o iba a ser más fuerte para con la iglesia en los próximos días. Y Pedro, en lugar de decirle, miren, se viene el fin, vayan juntando mercadería. Uno les escribe, vayan construyendo algún búnker para cuidarse. No le está diciendo, muchachos, miren, no se preocupen, vivan porque ya Jesús viene pronto. Fíjense que les dice, oren bien. ¿No les da bronca a ustedes? Cuando alguien viene y te cuenta, o uno le cuenta un problema a alguien y le dice, vamos a orar. Vamos a orar. Pero uno por dentro dice, necesito una solución. Necesito algo concreto. Pero a través de la oración es donde nuestros impulsos se aquietan. A través de la oración es donde puedo aprender a decidir. Porque humanamente, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Es reaccionar, es resolver, es concretar, es llevar a cabo. Humanamente está en nosotros eso. Y Dios nos hizo así. Pero fíjense cómo Pedro dice, a la iglesia que dice ya se acerca el fin de las cosas, para mantenerse sobrios, oren. Para mantener la cordura, oren. Pedro nos anima a mantener esta vida de oración, porque cuanto más, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, cuánto más tenemos que orar. Mucho más tenemos que relacionarnos con Jesús, comunicarnos con Jesús, estar atentos y estar en constante comunión con Jesús. Más allá de nuestro tiempo devocional privado, pero en continuo contacto con Él. Verso 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. La actitud que puede nacer de un ser humano ante el final de los tiempos es la apatía, es guardarse a sí mismo, es cuidar a los suyos, es protegerse.
Yo recuerdo estar en el terremoto y velar, tenemos velas, y la gente loca iba al supermercado y saqueaba los supermercados y robaban televisores y no había luz. Uno no entiende. Pero ¿por qué vela por sus caprichos, por lo que necesitan? Fíjense, entender esto que Pedro está hablando es hacer todo lo contrario. Y el consejo que va a dar acá dice sobre todo, porque no es un consejo a la ligera, un consejo de rebote. Como nuestro lema es unos a otros, aquí Pedro dice, ámense los unos a los otros. Y acá tenemos el qué, que es amarnos. Eso es lo que tenemos que hacer, amarnos. Pero Pedro dice el cómo. Tenemos que amarnos profundamente. La Reina Valera 1960 habla de ferviente amor por el otro. Y esta palabra de ferviente viene de estirar al máximo el amor. Lo que más se pueda, a no aflojar, a no reducirlo, a mantenerlo bajo constante presión. Esta es la idea, no sé si algunos vieron las Olimpiadas o vieron alguna vez el Rayo McQueen, cuando él está en la carrera pistón y que el Rayo McQueen está por llegar a la meta y se le rompe, no sé, las llantas, no sé qué pasa, y él, ¿qué es lo que hace? Estira la ¿qué? La lengua lo que más puede. Esa es la idea aquí para ferviente, para profundidad. Es ese estiramiento para poder lograr el objetivo. Y ese es el amor que Pedro está animando a la iglesia. Pero uno puede decir, pero ¿cómo cuesta, Abraham, seguir bancando a ese hermano? ¿Cuánto más amor tengo que estirarle? Es por eso que Pedro continúa diciendo, porque ese amor, porque el amor cubre ¿qué? Muchísimos pecados. Y esto es una idea, una imagen interesante. No sé si ustedes se recuerdan, han escuchado la historia de Génesis, que cuando voy a invitar a mis actores, cuando Noé baja del arca, ustedes recuerdan, ve el arco iris, ve todo, dice, ¿qué hago ahora? Estoy solo, mi familia, los animales, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Noé decide, y esto lo leemos en Génesis capítulo 9, Noé decide cultivar la tierra y plantar un viñedo, una viña. Entonces, con sus 3 hijos comenzaron a trabajar y Noé, uno de esos días que recorrió la viña, se la pegó en la pera. Obviamente uno dice, está solo, no tenía con quién compartir el vino, y Noé queda tirado en su tienda, no solamente borracho, sino termina desnudo. Desnudo total. ¿Y qué pasa? Cam, que es uno de sus hijos, se acerca a Noé, ve la desnudez de su padre, ¿y qué es lo que hace Cam? Vuelve con sus otros 2 hermanos, con Sem y Jafet, y les dice que su padre estaba borracho y estaba desnudo. Esto le trajo unas consecuencias a Cam. Pero ¿qué pasó? Sem y Jafet, como supieron por parte de Cam la condición de su padre, lo que ellos hicieron es dándole la espalda a su papá para no ver la desnudez de su papá, y ellos con un manto lo cubrieron. Gracias, Abraham. Muchas gracias, muchas gracias. La idea de Pedro es esta en la iglesia. ¿Qué es lo que dijo Pedro a las iglesias? Que el amor, ¿qué es lo que hace? Cubre multitud de pecados. Y el poder del amor es tan grande que puede superar una gran cantidad
de errores, ofensas y fallas humanas. Pregúntenle a las esposas. Pregúntenle a los esposos. Pregúntenle a sus hermanos. ¿O no tenemos que perdonar todos los días? ¿O cada tanto hay que perdonar? Hay que seguir amando. Esta clase de amor es la que podemos desarrollar aquí en la iglesia también. Ese amor que cubre. Como iglesia es poder desarrollar un amor paciente. Atención a esto. Paciente a las debilidades, a los errores, a los defectos de los demás. Cuando ocurren pecados en la iglesia, cuando ocurren conflictos, el amor no divulga. El amor no expone. El amor no anda ventilando. El amor cubre. El amor cubre con gracia. ¿Para qué? Para la restauración y la edificación del otro. Como decíamos, la pregunta al principio, ¿qué es lo que no tiene que faltar en una iglesia? Es esta clase de amor. Es una clase de amor que cubre multitud de pecados y cuidado, que a veces entendemos que cubrir es ser cómplice del otro, del pecado del otro. No encubrimos el pecado, porque el que encubre su pecado no prospera. La Biblia dice cubre. Y esto habla de llamar la atención, de corregir en amor para edificar, para crecer. Verso 9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Para entender este versículo tenemos que ir al contexto inmediato. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era una cuestión solamente de cortesía, sino era una necesidad vital. Era algo primordial en la sociedad. Porque no existían, ¿cómo se dice? Airbnb. No existía el Booking. No existían los hoteles, las posadas, alojamientos. No existía eso. ¿No les parece raro en el relato de cuando Jesús está por nacer que José y María van buscando lugares para donde alojarse? ¿No les parece como medio extraño esa situación? Porque claramente era algo que se hacía en la época, algo común. Por eso Pedro anima a la iglesia a ofrecer este refugio, a ofrecer esta comida, esta seguridad a los creyentes, porque era una forma de expresar un amor concreto, un amor solidario. Fíjense, Pedro, como escribe una iglesia que está siendo perseguida, aún más necesitaban recibir, hospedar a aquellos que venían huyendo de la persecución. La palabra para hospitalidad es amar a extraños, es ser amigable con los extranjeros. Y gracias a Dios aquí en CC Vida tenemos una diversidad de naciones y gracias a Dios nos hemos recibido bien, excepto que Charlie todavía no me invitó a comer ají de gallina de Perú. Pero nos recibimos bien. Qué feo estar en un ambiente al que es distinto a nosotros o al que habla distinto a nosotros, no se le reciba bien. Recuerdo allá cuando vivía en zona sur, en Bernal, en la casa donde vivía, siempre me hacían una especie de broma y me dicen, cuando yo decía, hay que llamar a alguien. Y yo como en ese momento pronunciaba más la llamar, no llamar, y ellos me decían, es llamar. Es llamar. ¿Cómo se dice? Llamar. Entonces yo decía, habla bien, Abraham. Es llamar. Picante, ¿no? Gracias a Dios aquí en CC Vida no ocurre eso. Porque el otro día en la reunión de jóvenes nos matábamos de risa. Cometa, papagayo, volantín, y eran un término distintas cosas,
Pero eso hace que podemos hospedarnos a pesar de las diferencias. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra iglesia? Podemos dar una buena bienvenida al que es nuevo, recibirlo bien, hacerlo sentir bien en nuestra comunidad. Al que viene de afuera, a los extranjeros, a los misioneros, a los que vienen de otras provincias. Muchas veces han venido de Formosa y algunos de ustedes lo han recibido en su casa y lo han tenido algunos días. Es importante desarrollar como iglesia la hospitalidad. Pero atención a esto. No es solamente abrir mi casa, sino también abrir mi vida, abrir mi tiempo. Es ahí donde nace la hospitalidad, la verdadera hospitalidad. Pedro agrega que de hacer todo acto de hospitalidad, ¿sin qué? Sin murmuraciones, sin queja. Porque puedo abrir las puertas de mi casa, pero después andar diciendo, y no me queda otra. ¿Qué se le va a hacer? Todos los fines de semana, no me queda otra. O también puedo decir, ¿no hay nadie más que lo pueda recibir? Entonces está bien, los recibo en la casa, pero a la misma vez, ¿qué hay de mi boca? Hay queja, hay murmuración, hay ruido. La murmuración contamina, ¿qué cosa? El ambiente de comunión. La queja contamina la comunidad. Por eso la verdadera hospitalidad no es solo abrir la puerta, sino abrir el corazón con disposición, con sinceridad. Verso 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Y acá tenemos que resaltar lo que Pedro dice, a cada quien, a cada uno. No es solamente a un grupo de personas. No es solamente a un nombre o a un apellido puntual. No es solamente a algunos líderes, sino a cada uno. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Ha dado dones. Cada creyente ha recibido por lo menos un don. El Espíritu Santo otorga a los creyentes los dones. Fíjense, los dones para servir a Dios, para edificar a la iglesia. La pregunta no es si tenemos un don. La pregunta es, ¿lo he podido identificar? ¿Lo estoy usando ese don? ¿Lo estoy desarrollando ese don? El propósito de los dones es darnos desinteresadamente hacia los demás, porque esto nos posiciona como administradores de lo que Dios nos ha dado. Y Pedro agrega acá la multiforme, la diversa, la variada, la multifacética, los muchos colores que de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es monocromática, no es monótona. La gracia de Dios es diversa y se expresa mediante los distintos dones que cada uno de nosotros posee. De esa forma se expresa los dones. Los dones, fíjense, dados por la multiforme gracia de Dios, porque entendemos que son un regalo inmerecido. No son nuestros dones, son de Dios. No son algo que hayamos ganado o que merezcamos. Y aquí Pedro en el verso 11 termina diciendo, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. ¿Qué es lo que nos está indicando este verso? Esta primera parte del verso 11 es que tenemos que tener ese sentido de responsabilidad.
con el uso de nuestros dones. ¿Qué tan diligentes somos con el uso de estos dones? Porque quien expresa palabras, fíjense, las expresa como si fueran las palabras ¿de quién? De Dios. Quien presta algún servicio, como quien le da la fortaleza, la capacidad, como que la da Dios. Entonces nos habla que debemos manejar los dones con responsabilidad. Y nos recuerda, termina el verso 11 diciendo, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice el primer versículo, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que sean sobrios, oren, sean hospitalarios, ámense, cúbranse en amor. Presten sus dones, sírvanse hacia los demás, porque así, de esta forma, ¿qué es lo que pasa? En todo, Jesucristo va a ser ¿qué? Alabado, va a ser glorificado. Entonces tenemos acá, en conclusión, 5 características de la iglesia del fin de los tiempos. Son 5 características que tenemos que seguir desarrollando, seguir cultivando a la luz de la palabra. Lo primero es mantener una mente cuerda, sean sobrios, sean personas que piensen bien. Lo segundo es orar y punto. O sea, es orar, estar atentos, alertas, vigilantes. Lo tercero es cubrir con amor, ¿qué cosa? No nos reímos de los errores del otro. ¿Cuánto les gusta mirar los videos de YouTube de caídas? Los bloopers, cómo uno se mata de risa, ¿no? Pero hay del día que me toque a mí, ¿no? No quiero que nadie se ría. Pero qué importante es que nosotros, en lugar de reírnos, de mofarnos, de exponer, de divulgar, ante todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vení para acá. Te cubrimos, amigo. Te abrazamos. Dale, te levantamos. Lo cuarto es hospedar ¿con qué? Con alegría. Abrir nuestro corazón hacia los demás, sin queja, sin murmuración. Y lo último es disponer los dones al servicio de los demás. Como decía Pedro, pongan sus dones para la edificación de la iglesia.